Sí. Bueno, vamos a considerar en la carta de los Romanos, en el capítulo 8, a partir del verso 28, quiero resaltar una expresión que dice Pablo, que tengo la idea que ¿dónde la aprendió Pablo? ¿Dónde la aprendió? Y encuentro una correlación con otra cita que se da en el libro de los Hechos, a partir del capítulo 7, verso 54. Ahí hay algo, y me pareció muy buen punto. Quiero compartirlo con ustedes. ¿Sí? Entonces, Romanos 8:28. Esto es la carta, la escribe Pablo. Entonces, el autor es importante resaltarlo. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los abuelos lo decían de otra forma. Los abuelos decían: no hay mal que por bien no venga. Y Pablo lo rescata o lo maneja de otra forma. Pablo dice: todos, y sabemos que a los que aman a Dios, los que tienen amor por Dios, en el entendimiento de lo que implica el amar a Dios, ¿sí? Porque también la Biblia dice: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Sí? El amor a Dios nos lleva a actuar con responsabilidad. Y lo sabemos, el amor nos lleva a actuar con responsabilidad. Cuando amas, eres responsable. Cuando es encantamiento, cuando es una atracción, cuando es gusto, no sé. Pero cuando es amor, entonces va acompañado de responsabilidad, ¿sí? De consecuencia, ¿sí? Entonces, y sabemos que los que aman a Dios, los que tienen amor por Dios, los que son responsables, los que guardan la palabra de Dios, voy a agregarle aquí, todas las cosas les ayudan a bien. Lo que ocurre en la vida de las personas va a terminar en algo bueno. ¿Sí? Esa expresión. Aún la situación más complicada, lo que pudiéramos ver desde la perspectiva terrenal como lamentable para algunos puedan voltear y lamentarse, y ahorita voy a decir por qué, lamentarse de una situación, dice: mira, va a ser para bien. ¿Sí? José, muchos siglos atrás, José, más conocido como José el Soñador, pasa por una situación bien complicada en un momento de su vida, y con los años desemboca en algo bueno. Y dice: mira, si no hubiera sido por eso que algunos llaman mal, no estaría en esta situación. Él incluso le dice a sus hermanos, los que provocaron su mal, los que provocaron el mal, dice: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo convirtió en algo bueno. Aún que alguien maquinara algo malo, Dios puede convertirlo en algo bueno. ¿Sí? En otro momento, en otro pasaje de la Biblia, un rey contrata a un profeta, lo contrata por dinero y le pide que vaya y maldiga, que hable mal y que pida que algo malo le suceda al pueblo de Dios. Balaam, personaje, no hablamos de él. Pero este personaje va, y cuando llega dispuesto a maldecir al pueblo, cuando llega en el momento de hablar esa maldición, algo sucede y Dios cambia sus palabras y empieza a hablar puras cosas buenas. Y le pagaron, o sea, y luego el que lo contrató le reclama: oye, ¿qué pasó? Mira, yo te pagué para... Y dice: es que no sé, yo tengo toda la intención de hablar mal, pero Dios cambia mis palabras en buenas. Entonces, como que no es nuevo esta expresión que captura aquí Pablo, hace referencia a cosas que han pasado anteriormente. Lo sabemos, ya es algo que yo lo sé, no dice lo creemos. Él lo habla con una convicción, y sabemos que a los que aman a Dios, los que guardan la palabra de Dios, yo le agrego aquí, todas las cosas les ayudan bien. Y luego continúa: esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Otra expresión también muy fuerte. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Si Dios está de nuestro lado, si nosotros estamos del lado de Dios, ¿sí? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Habrá algo mayor a Dios que pueda impactar negativamente nuestra vida? No. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32. El que no escatimó a su propio Hijo, el que no limitó, o sea, el que no fue avaro, el que no escatima ni a su Hijo, sino que lo entrega por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nada puede separarnos del amor de Dios. Bien, pero esa frase es la que yo quiero resaltar en el verso 34, dice, la última parte, el que además, refiriéndose a Jesús, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esa expresión. Nos preguntamos, ¿dónde está Jesús? Sabemos dónde estuvo 2000 años atrás, sabemos dónde estuvo, la Biblia nos dice dónde estuvo. Incluso antes de su manifestación, a lo largo de la Biblia, pareciera que hay algunas manifestaciones de Jesús. No es muy clara la Biblia, pero algunos teólogos establecen que es Jesús. Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cuando dice, hagamos al hombre, dice, bueno, Dios y quién más. Porque Dios no se describe como solo, hagamos al hombre. Algunos teólogos dicen que es Jesús, que de alguna manera hay una interacción entre el Espíritu Santo y Jesús. Pero bueno, ¿dónde estaba Jesús? Pues sabemos que estaba hace 2000 años en la región de Jerusalén, que se manifestó a través del nacimiento de María, que vivió entre nosotros, que habitó entre nosotros, que estuvo sujeto a pasiones como nosotros y sin embargo vence al pecado, es llevado a la cruz, muere en la cruz, resucita al tercer día y asciende a la presencia del Padre. Ok, y después de eso, ¿dónde está? ¿Dónde es que se encuentra? Bueno, Pablo dice aquí, además está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Dónde está Jesús hoy, 2019, junio? ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No describe a algún otro intermediario. Describe a muchos servidores. Dice que en el cielo hay muchos servidores, ángeles, que de alguna forma están ahí, que le alaban, que están sujetos a la autoridad de Dios y de Jesús. No describe a nadie más, sí describe a Jesús. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pedro también lo menciona en su carta. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, menciona que Jesús está a la diestra. Y yo preguntaba, bueno, ¿dónde lo aprendieron? ¿Dónde lo aprendieron? ¿Cómo supo Pablo que Pedro está a la diestra de Dios? Es una máxima. Es una máxima. ¿Por qué nos podemos acercar a Dios? Porque Jesús intercede por nosotros. ¿Por qué podemos hablar con Dios? ¿Por qué mis oraciones llegan a la presencia de Dios? Esto es algo muy grande. Porque Jesús intercede por nosotros, porque Jesús está a la diestra. Yo me imaginaría, si me aceptas una comparación muy burda, sin duda muy burda, a lo mejor hasta irrespetuosa, yo no tengo la amistad con el alcalde. La verdad es que no somos amigos, no la conozco. Nos hemos visto en diferentes reuniones, no creo que me recuerde, yo sé quién es, ella no creo que sepa quién soy yo. Pero tal vez hay un buen amigo que sí la conoce a ella, que es cercano a ella y que me conoce a mí. Si yo quiero llegar a ella, puedo llegar a través de ese intermediario, a través de ese intercesor. Oye, mira, fíjate que ayúdame, necesito que me permitas hablar con ella. Si yo voy, toco la puerta, no creo que me atiendan, es un día muy ocupado. Pero si llego a través de él, tengo acceso directo, ¿Por qué? Porque él trabaja ahí, porque él la conoce, porque es su familia. Yo no sé. Le digo, es una comparación muy burda, pero de alguna manera aplica. ¿Dónde está el Señor Jesús? A la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero regreso a la misma pregunta. ¿Cómo lo aprendió Pablo? ¿Cómo supo Pablo? No hay registro de que Pablo tuviera una visión donde viera al Señor Jesús. No me viene a la mente, lo estuve investigando. No me viene a la mente decir, oye, Pablo en algún momento vio a Jesús sentado a la diestra. Sí pareciera que interactuó con él en algún momento, pero no menciona esa expresión. ¿Dónde la aprendió? ¿Dónde aprendió Pablo que todas las cosas ayudan a bien? ¿Dónde lo aprendió? Aquí me lo está enseñando, pero ¿dónde lo aprendió él? Yo tengo una maestra y una maestra me enseña 2 por 2 en 4. Y tiene razón. Pero ¿dónde lo aprendió usted, maestra? Bueno, mira, yo lo aprendí me quiero ir más a la fuente, a la raíz. O sea, sí, Jesús intercede por nosotros y nos hace aceptos a la presencia del Padre. Y podemos llegar al Padre todo mediante él. ¿Pero dónde lo aprendió? Bueno, Hechos capítulo 7. Aguántemela. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, verso 54. ¿Cómo supo Pablo? Y de pronto, ¿cómo supo Pedro? Porque también Pedro hace mención de esto. ¿Sí? Esteban.
Esteban. Esteban, déjenme decirles, Esteban. ¿Sí? Esteban. Pablo es testigo en un evento trascendente en la vida de Esteban. Hay un momento en la vida de Esteban, y en ese momento trágico, por cierto, trágico desde la perspectiva temporal, Pablo estaba presente. Y Pablo ve y escucha a Esteban. Y un acontecimiento importante. Hechos capítulo 7. Lean todo el capítulo, digo, ahorita por cuestión de tiempo lo vamos a evitar. Esteban era un buen hombre, era un hombre de Dios. A través de Esteban dice la Biblia que Dios había hecho diferentes maravillas. Y era tanto el efecto y el impacto de Esteban en el pueblo de Dios que inquietó, así como Jesús vino a inquietar a los religiosos de la época, a los fariseos, a los seudónicos, así como vino a inquietarlos, que de alguna manera hablaba de Dios y los dejaba mal parados a ellos. Esteban hace lo mismo, de tal forma que se ponen de acuerdo para arrestar a Esteban y encarcelar a Esteban, y no había un delito formal que fincarle. Entonces le levantan falsos testigos a Esteban y dicen, mira, vamos a decir que Esteban habló mal de Dios y habló mal de Moisés, y le fincan delitos falsos y lo llevan a la cárcel. Y cuando lo llevan a la cárcel a interrogarlo, dice que lo veían como si fuera un ángel. Había mucha bondad en él. Y bueno, viene una serie de situaciones que Esteban habla con ellos y les da testimonio de quién él. Yo quiero referirme en la última parte. Después de que Esteban habló y los evidenció. ¿Sí? Dice Hechos capítulo 7, verso 54. Oyendo estas cosas, que les voy a pedir que lean con calma en el transcurso del día o de la semana. Léanlo. ¿Qué fue lo que Esteban les dijo? ¿Sí? Oyendo estas cosas, les da un resumen del pueblo de Dios, les da un resumen del mover de Dios, les da un resumen del amor de Dios, y no los deja contentos. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, los que lo arrestaron, los que tenían la iglesia formal de la época, ¿sí? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Él sí. Por eso Pablo menciona, Jesús está, pero Pablo, ¿dónde lo aprendiste? Pareciera que lo aprendió aquí. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, él sí lo ve, Esteban sí lo ve, a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y el Hijo del Hombre, Jesús, que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este es Pablo. Sí, este es Pablo, siendo testigo y hasta arquitecto, pudieran decir, hasta autor de este asesinato. Sí, porque en ese entonces Pablo a eso se dedicaba. Y pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban mientras él, Esteban, invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Les decía, Pablo nos enseña, Pablo es otro, o sea, había que ver el libro de los Hechos y cómo Dios interactúa con Pablo y cómo Pablo es cambiado y transformado en otro hombre. Y Pablo, después de ser un perseguidor de la iglesia y perseguidor de los santos, se convierte él mismo en un santo y se convierte él mismo después en alguien perseguido y después en un mártir, ¿sí? Autor de más de la mitad de los libros, creo yo, del Nuevo Testamento. Bueno, Pablo es testigo, y Pablo es testigo de un hecho sobrenatural. Pablo está en medio de esto y ve a Esteban, es testigo de Esteban, que en medio de una gran adversidad, en medio de un gran pleito contra su vida, ve la gloria de Dios. Y esto es hermoso, porque Esteban no describe las pedradas. Esteban, cuando lo arrestan por hacer lo bueno, quiero resaltarlo,
Esteban no habla de las pedradas. O sea, las últimas palabras de Esteban no son: y veo cada una de las piedras que me están aventando. Hay alguien que está viendo el momento que lo están lapidando y describe, pero Esteban ve a Cristo. Esteban ve los cielos abiertos. Esteban no ve a una turba enardecida contra él. Esteban no ve una dificultad temporal. Esteban no ve una tragedia. Esteban ve algo bueno. Esteban, en medio de una adversidad, vio la gloria de Dios. Aquí es donde surgía mi pregunta. Yo me hacía una pregunta: ¿qué es lo que yo veo en la adversidad? ¿Qué es lo que yo veo en las circunstancias? ¿Veo que me apedrean? O sea, yo veo la gloria de Dios, porque pudiera ver la gloria de Dios, porque todas las cosas ayudan a bien. Esto se convierte en una lección para Pablo. Pablo está viendo, este no está viendo las pedradas. Este no está viendo cómo lo están atacando y agrediendo. Él está viendo la gloria de Dios. Él está viendo a Dios donde pareciera que no está Dios. Y cómo nos podemos ver nosotros, sin querernos comparar, ¿verdad? Pero también nos podemos ver en situaciones de mucha dificultad, que se levanten contra ti, que se levanten contra tu negocio, contra tu empresa, se levanten contra tu familia. Hace algunas semanas le dije: hey, tenemos un enemigo natural. Tenemos un enemigo que está buscando que nuestra casa caiga, que nuestros hijos caigan, que caigan en prácticas contrarias, en adicciones, en hábitos, en costumbres, que los lastimen, que nosotros mismos caigamos. Y ante esa situación, ¿qué vas a ver? Y tienes a un Esteban que ve la gloria de Dios. Eso es lo que ve. No ve las pedradas, ¿no? Esteban no vio las piedras, me permito decir. Esteban no ve las piedras. Esteban ve un futuro promisorio y se determina por ese futuro promisorio. Pablo es de alguna manera coautor de la muerte de Esteban, es testigo de cómo este hombre no se determina por la realidad, porque hay una realidad humana, pues se están agarrando pedradas. La realidad humana, pues el Señor nos está cerrando la frontera, y el presidente, y el otro nos está subiendo el petróleo, y el otro nos está, y el otro nos está, y el otro nos está. Para donde voltees, dice, es que para donde voltee, pues es que para donde volteemos a los lados la situación, pero Esteban estaba viendo para arriba, y de arriba no venían piedras. Esto es hermoso. De arriba no venían las pedradas. Dice el salmista: mi socorro viene de lo alto. Alzaré mis ojos, desesperado, dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pues, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a sacar adelante? Mi socorro viene de lo alto. Mi respuesta, mi respaldo viene de lo alto. Y Esteban dice, viendo sus ojos, volteando sus ojos al cielo, vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. Y sin proponérselo, le deja una enseñanza a Pablo. Pablo que le deja una enseñanza a los que están, lo que lo están matando. Le deja una enseñanza. Entiendo que al que nos está lastimando no lo queremos educar. Por supuesto, no lo queremos ayudar. Mira, Esteban ayuda al que lo está matando. Esteban ayuda a Pablo. Sin darse cuenta, Pablo les recibe una gran lección de su vida. Pasan los años. Cuando Pablo en algún momento, esto ya me vas a decir que estoy especulando, puedes decirlo. Yo percibo que le dejó una lección, vaya que le dejó una lección. Pablo escribe, tal vez inspirado en Esteban: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esteban amaba a Dios y esa situación fue para bien de su vida. Esteban amaba a Dios y fue una lección para mí. Y ahora sé, porque en medio de una lapidación, en medio de una situación, vi a un hombre justo ver la gloria de Dios y determinarse por la gloria de Dios. Y me enseñó, yo no sé cómo lo contaría, ¿no? Si yo lo contaría, sabes que hace muchos años andaba yo haciendo lo malo y no era bueno y provocamos la muerte de alguien, y ese alguien me dejó una enseñanza de vida, que Jesús está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, y transmite ese mensaje, ¿sí? Esteban no ve las pedradas, o al menos no les da importancia, o al menos no las menciona. Sus últimas palabras no son, no pide, Señor, que no me duelan las piedras, que no me lastimen mucho las piedras, que pueda yo salir adelante de las piedras. Jesús en algún momento lo quisieron apedrear, al menos me parece que en 2 ocasiones, y salió librado de ellas.
Esteban pudiera haber pensado, Señor Jesús, así como tú fuiste librado de las pedradas, que yo también sea librado. Pudiera haber construido esa oración. Sin embargo, él construye otra oración. Él dice, yo veo a Cristo sentado a la diestra de Dios. Hoy, miles de años después, dijo, ¿dónde está Jesús? Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Es donde está. Le oramos al Padre. Jesús dijo, cuando oren, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Nos enseña a orar y podemos construir una oración al Padre sabiendo que Jesús está allí intercediendo y diciendo, esa oración atiéndela. Está la idea de que Dios atiende todas las oraciones. No viene en la Biblia, perdón. Dice que algunas oraciones no llegan a la presencia de Dios. Algunas oraciones tienen estorbo. Para que mis oraciones no tengan estorbo, que yo pueda decir, mis oraciones no tienen estorbo, llegan a la presencia de Dios, trato bien a mi familia, trato bien a mi esposa, y mis oraciones llegan a la presencia de Dios, y Jesús está intercediendo. O eso te da una seguridad y una convicción. Ah, ¿quién te lo enseñó? Pues yo, Pablo. ¿Y quién se le enseñó a Pablo? Esteban. Esteban nos enseña a no determinarnos por las circunstancias, a ver la gloria de Dios en las adversidades, a creer que la gloria de Dios está. Mira, tal vez no la veas, que yo te diga, mira, padecí por un problema cuando llevé a mi esposa. Yo recuerdo hace algunos años que pasamos por una situación bien difícil, bien difícil emocionalmente hablando, y que salgo de mi casa en el vehículo y que atravieso el Boulevard Hidalgo, que yo quería que los carros se hicieran a un lado y quería que el sol se detuviera y que el tiempo se detuviera y que no marchara. Que yo te diga, vi la gloria de Dios en ese momento, yo no la vi. Pero hoy puedo decir, sé que estaba ahí. Ahí estaba. A lo mejor no te toca ver la gloria de Dios como Esteban, pero puedes saber que está allí. A lo mejor no te toca ver los cielos abiertos. Esteban dice, veo los cielos abiertos. Veo los cielos abiertos. A lo mejor no te toca ver los cielos abiertos. A lo mejor en el último momento de nuestra vida, cuando estemos en el hecho de muerte, si me permiten hablar de eso, no ahora, esperamos que no ahora, esperamos que en su momento, esperamos que cuando Dios diga, no ahora, pero cuando Él diga, alguna enfermedad, alguna situación que dices, híjole, no la estoy pasando bien, y no veo la gloria de Dios, como la vio Esteban, pero sé que ahí está. Sé que el cielo está abierto, no lo puedo ver, mis ojos están limitados, pero sé que el cielo está abierto. Cuando esté alguien postrado ahí y que no lo quieras entregar porque no quieres que se vaya, pero puedas decir, encontrar fortaleza como la encontró Esteban, no quiero que se vaya definitivamente, pero sé que la gloria de Dios está allí. Y sé que los cielos están abiertos. Y que encontremos la fortaleza de vida. Que no veamos las pedradas, que no veamos los catéter, que no veamos esas bolsas con medicamento, que no hablemos de esas bolsas con medicamento. Ahí están y cumplen su función. Pero que podamos decir, Esteban nos enseñó, y luego Pablo nos enseñó, y luego Pedro nos enseñaron, que podemos determinarnos por la gloria de Dios. Esteban no ve las pedradas, y repito, no le da importancia. Él ve los cielos abiertos. Él no ve una turba alterada, una turba enaltecida. Él no ve un grupo de personas buscando lastimarlo y provocando su muerte. Él ve a Cristo sentado a la diestra. No ve a los que procuran su mal. Si no veo a los que procuran mi mal, no, o sea, ahí están. No es que los ignoren, no es una actitud grosera. Él está puesto sus ojos en Dios. Y luego además intercede por ellos. ¿Y por qué luego Pablo se salvó? Porque a lo mejor no merecía salvarse, ¿eh? La Biblia dice que hay de aquellos que levanten su mano contra alguno de sus escogidos. Sí, dice la Biblia. Pero pareciera que no tuvo efecto en Pablo. En ese entonces se llamaba Saulo. Y pensaba, a lo mejor es por la intercesión en ese momento de Esteban. Si Esteban hubiera intercedido por él, si Esteban no hubiera dicho, no les tomes en cuenta este pecado. Habrá otros con los que se pondrán a cuentas, pero este pecado no se los tomes en cuenta. Y quién sabe si Pablo después le debe su vida y ministerio a la intercesión de este momento de Esteban. Y quién sabe si cuando nosotros intercedemos por alguien no estamos intercediendo por un posible futuro Pablo. Que en ese momento yo quiero que el fuego de Dios caiga y lo consuma. Pero bueno, a lo mejor se puede convertir en un Pablo si intercedo por él. Y luego dice la última expresión de Esteban, dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿cómo dice? ¿Cómo dice ahí? A ver, léanle. Murió. En el mío dice murió. Fíjate que esa traducción de la Biblia me gusta más. Me gusta, no es que le escoja, pero dice durmió.
durmió. El Señor Jesús ya había utilizado esa expresión en algún otro momento cuando le dijeron, es que ya murió. Y dice, no, él duerme. Porque los hijos de Dios no mueren. Los hijos de Dios duermen. Dormimos. Y es bien diferente. Te imaginas que te dijeron, hoy se murió. Se durmió. Ah, no, si se durmió va a despertar. Jamás, jamás, jamás te has inquietado cuando alguien se duerma. Cuando alguien a quien amas duerme, hasta te da gusto. No, hombre, que duerma. Que duerme. El descanso es reparador. El descanso es temporal, hombre. Es algo bueno para su vida. Es necesario que duerma. Dice otra expresión, descansan ya de sus trabajos, refiriéndose a los santos, a sus escogidos. Descansan de sus trabajos, descansan de sus fatigas. Y Esteban dice, durmió. Los que vieron a Esteban, no, al menos el que captura esto, dice, no murió, durmió. Porque la muerte es trágica. Pero Jesús la venció. Y la muerte no tiene parte ni suerte con sus escogidos. Jesús dice, duermen. Duermen, entonces, duerme. Y va a despertar un día. Dice la expresión de la Biblia, al sonar de la trompeta. ¿Por qué se sonará la trompeta? Sí, dice, es una expresión que me conmueve mucho. Al sonar de la trompeta, porque se sonará la trompeta. Y los muertos, los que durmieron en Cristo, resucitarán primero. Eso es alentador, saber que los que hemos amado, que los que hemos, dicen los que hemos perdido, pues los que se nos adelantaron, los que han dormido, los que duermen en el sueño de las almas, los que duermen en la presencia de Dios, sí, una separación temporal, pero encuentras tanto confort y tanto consuelo en decir, duerme, está dormido. Sí, va a ser un sueño muy largo. Es un poquito sarcástico, es un sueño muy largo, pero solamente temporal. Y Esteban duerme, dice la expresión, y Esteban durmió. Y es tan precioso decir, no muere trágicamente, duerme. A lo mejor un momento previo es trágico desde la perspectiva temporal, pero en ese último momento, antes de dormir, nos deja una lección que hoy estamos viendo, estudiando y tal vez encontrando consuelo, confort en ella. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y mis oraciones llegan a la presencia de Dios, y mis oraciones se escuchan en la presencia de Dios. ¿Y cómo lo sabes? Porque lo dice Pablo. ¿Y cuándo lo aprendió Pablo? Pues se lo escuchó Esteban. De primera mano lo escuchó. Porque Esteban no vio las pedradas. Esteban vio la gloria de Dios. ¿Qué irán a aprender nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Qué irán a aprender de nosotros? Nos van a aprender lo bueno. Porque en los momentos de dificultad, en los momentos de situaciones complicadas, vamos a saber que la gloria de Dios ahí está. Y vamos a saber que todas las cosas ayudan a bien. Hoy la situación más difícil, más complicada, lo que viene a inquietarte, a querer arrebatarte la paz, puede llegar a una calma de todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y esto no es diferente. Ay, gracias, Señor, por esta palabra que viene a traer consuelo. Gracias, Pablo, por aprenderlo. Gracias, Esteban, por enseñarlo. Y al vivirlo, lo estás enseñando a alguien más. Oye, ¿por qué mi papá, por qué mi abuelo lo ves así? ¿No le importa? No es que no le importa, no le duele. No es que no le duele, es que se determina. Porque sabe que esto es para bien a los que aman a Dios. Entonces, en resumen, no ven pedradas. Podemos no ver las pedradas. Podemos no verlas. Podemos ver la obra de Dios. Y podemos ver que cada una de las situaciones puede ser una oportunidad que ayuda a Dios, a los que lo aman, creyendo que los que lo aman, su palabra guarda. ¿Sí? Te lo dejo ahí. Vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios por la vida en su momento de Esteban. Agradecer a Dios por su vida miles de años después, 2000 años después al menos. Agradecer a Dios por la vida de Esteban. Y también pedirle a Dios que podamos aprender de él, ser como él, y ver lo bueno de Dios, ver lo que ayuda, ver lo que puede ayudar.